Para mí, bailar un solo tiene que ver con entrar en contacto con una zona bastante profunda y personal en la que estoy en el momento en el cual encaro eso. Hice varios solos a lo largo de los años, son muy diferentes entre sí, que también eso habla de mucho movimiento y de una necesidad también de buscar a través de esa exploración que implica una investigación, como encontrarme con algo que hay ahora ahí, ¿no? También sabiendo que en el desarrollo del proceso creativo aparecen muchísimas cosas que si no las encaro no me entero. Entonces tiene que ver como con una especie de autorretrato de un momento presente que, por más de que sea sola en el escenario, tiene un montón de trama de relación con las diferentes personas involucradas y que es muy clave. Esas personas siempre en los procesos creativos y en las obras es súper importante la gente que está involucrada, cómo se vincula con ese material y humanamente. Pero en un solo, en mi caso, lo vivo como con más necesidad de que esos vínculos sean de mucho sostén. Entonces yo estoy por eso en el escenario, pero con una sensación de equipo grande, y es lo que me está pasando ahora en este trabajo que presento. Y es algo hermoso de experimentar para mí. Y que me trae como una mirada sobre mi cuerpo, mis deseos, mis imágenes o mundos poéticos que no sabía que estaban ahí circulando, ¿no? Es un modo de conocerme más. En las diferentes experiencias en las que comencé un proceso creativo, lo que da inicio a eso no siempre es lo mismo. No tengo para nada un método ni fórmula para nada, como que a veces viene de una especie de asunto, a veces viene de una sensación, a veces viene de una imagen, a veces viene de personas con las que quiero trabajar, a veces puede venir del mundo sonoro, a veces puede venir del mundo del deseo de explorar determinados tipos de movimiento. Bueno, la quietud tiene que ver con el silencio. Yo creo que la quietud y el movimiento se necesitan, ¿no? Como para poder percibir el movimiento tenemos que conocer la quietud, y para poder también valorar la quietud, digo, hace falta el movimiento, y que hay algo del movimiento que para mí tiene que ver con lo vital, ¿no? Como que lo vivo se mueve. En el momento de bailar a mí me gusta mucho ver y también sentir en mí y ver en otras personas qué se está moviendo y qué no se está moviendo, porque muchas veces movemos el cuerpo, pero la relación que tenemos con algunos aspectos, por ejemplo, la relación con un imaginario, o la relación con nuestra idea de nuestro propio cuerpo, o la relación con una especie de yo que baila, que a veces es muy fija y capaz se mueve todo el cuerpo, pero ese yo que baila tal vez está fijo hace décadas, tal vez. Entonces hay algo, a mí me interesa en especial el movimiento de las relaciones invisibles que nos afectan, y que mover el cuerpo ayuda mucho a que esas relaciones se muevan y se vean, porque en el cuerpo aparece muchísimo el inconsciente y me interesa un montón cómo aparece el inconsciente en el cuerpo. Y la quietud es un modo también creo, de sentir el movimiento, como que, ¿no? Como que de hecho, no sé, en las clases o en los entrenamientos o en las obras, cuando hay mucho movimiento, de pronto hay una pausa y es como si hubiera una posible digestión de eso que se movió, o un modo de escuchar, y que los sentidos cambien el foco de atención. Y el movimiento del foco de atención de los sentidos es algo que también me interesa mucho. Creo que la posibilidad de que una obra deje rastros en quien la ven es algo no muy manejable. O sea, yo creo que por lo pronto recurrir a una zona de compromiso personal, y donde hay en juego algo que se mueve y que es verdadero, genuino, y que también esto que te decía antes yo creo mucho en lo que el cuerpo puede desplegar de lo inconsciente, y creo que los inconscientes de las personas se comunican
siempre. Entonces confío mucho en esa comunicación y muchas veces hay gente que dice yo no sé nada de danza, pero me encantó. Y, o sea, ¿qué sería saber? A mí saber algo de danza, no me dirijo a un público que espero que sepa de danza. Todo público que viene a ver una obra tiene cuerpo y en el cuerpo hay una capacidad enorme de sentir a partir de otro cuerpo, y eso es así de primario y es tan primario que a mí me gusta esa comunicación primaria. Entonces confío bastante en eso, en ese impacto como primario y emocional y de inconsciente a inconsciente que puede generar una obra. Así todo, bueno, hay mucha gente que puede sentirse más atraída, menos atraída por un material, por una propuesta, y eso es así, está bien que así sea. Pero creo que tiene que ver con eso, cuanto más uno busca en una zona genuina o de una exposición de algo que es valioso para quien lo está exponiendo, eso genera un impacto en quien lo ve, porque también como si lo invitara a esa posibilidad o si conectara con que eso es posible, ¿no? Como para cualquier persona. A mí también me gusta en mis obras hay muy diversas personas en escena, no solo bailarines profesionales, entonces también hay algo de hacer sentir el cuerpo, de que el cuerpo se vuelva presente, también en una época en la cual la relación con los cuerpos, algo para quienes nos dedicamos exclusivamente a eso, no exclusivamente, sino especialmente a eso, está cada vez más quebrada, ¿no? Como más abandonada. El cuerpo está quedando muy atrás en el modo de vida, digamos, civilizado que tenemos. Entonces creo que hacer sentir el cuerpo es algo importante, necesario y que como una tarea también que tenemos quienes nos dedicamos a la danza.